Hola muchachos, bienvenidos a... Eternas Filipinas Podcast. El día de hoy vamos a hablar del servicio a la mesa. Para eso me traje a mi hermanita Saray, que trabaja en este punto del gremio, para que nos cuente sus experiencias tanto positivas como negativas, para que ustedes se informen y sepan cuál es la vida de la persona que los atiende a ustedes y qué sienten ellos al momento de que un comensal de pronto es irrespetuoso o cuando es agradecido. Bueno, muchachos, les presento a mi hermana Saray. Ella es una de las personas que ha trabajado en el servicio, está en este mundo del gremio de la gastronomía y pues vamos a saber un poquito más de ella. Bueno, Saray, bienvenida a mi podcast. Hola chicos, mucho gusto Saray. Bueno, Saray, para los que no saben, mi hermana, pues ella es mi hermana, valga la redundancia, y ella lleva trabajando más o menos 4 años dentro de este gremio, no solamente metiéndose en el tema de la cocina, porque pues de una u otra forma también ha estado como en el tema de la cocina, sino su trayectoria viene más dentro del gremio eh, hacia el servicio al comensal. Entonces, Sari, cuéntanos un poquito más sobre tu experiencia. Bueno chicos, la entrada al servicio al cliente es algo muy complicado. De hecho, el poder llegar a interactuar con un cliente de manera eficaz, el poder llegar a que un cliente llegue a un punto de confianza en el que pueda tratarte como si tú también fueras un amigo más, pero también con un respeto hacia la labor que tú estás haciendo. Es una labor un poco complicada porque a veces te encuentras tanto con gente buena como con gente mala. Mala no en el sentido de moralidad, sino irrespetuosa. Entonces creo que es una experiencia que habla mucho de la educación y también sobre las clases de personas que hay pues, en el planeta. También tiene que ver mucho con las clases también en cuanto a Lo lo que se económico, por dice decirlo así. económico, Ok. sí. Bueno, Sari, sí, es tedioso lo que de pronto ustedes habrán escuchado en los anteriores capítulos del podcast. eh, no solamente el cliente se topa directamente con el chef o con el auxiliar de cocina o con otro tipo de personas, sino también con ellos. Ellos básicamente son la entrada a que la persona quiera consumir lo que preparamos nosotros, en mi caso yo como chef, como gastrónomo. Entonces, pues es muy correcto lo que dice Saray. Bueno, Sari, cuéntame cuál fue tu primera experiencia dentro de este gremio. Mi primera experiencia en este gremio fue en una panadería en Pereira. Trabajaba como en unos conjuntos privados, por así decirlo, y ahí mismo había una panadería. Recuerdo muy bien que mi primera experiencia con las personas fue muy bien. De hecho, cuando uno es joven, tal vez como que las personas todavía lo tratan con cierta, como si tú fueras una niña o algo así, entonces como que tratan de no ser tan duros contigo, Ok, pero cuando ya se dan cuenta realmente de tu edad, ya como que son más duros. Entonces, mi primera experiencia fue muy buena, no puedo decir que fue mala por lo mismo, porque creían que era menor de edad. Entonces, pues les puedo decir que la primera experiencia sí fue muy buena, o sea, fue muy buena, mucho recibimiento de tanto las personas de la tercera edad, que normalmente creo yo son las personas con más educación que puede haber. ok. Ya vienen los jóvenes, que los jóvenes ya pues vienen como por el lado del coqueteo, el lado como de echarte como cierta parte de los perros, y ya al lado de la gente que es de la de los papás de uno, ¿no? Ok, Que ellos ya vienen con diferente educación y ya vienen a hablarte directamente como lo que eres, una persona mayor de edad y sin pelos en la lengua. entendible. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el tema de tu primera experiencia dentro Ujú. del gremio, dentro del gremio del servicio, pero ahora quiero saber cómo fue el acoplarse de Sarai a justamente a ese tipo de clientes que pues todos son muy diferentes. De hecho, tú tienes que aprender primero a cómo entrar en cuanto, o sea, la primera entrada que tú haces, el saludo, que es muy importante. Muchas veces en el servicio confundimos que porque la persona ya está allá, entonces ya es bienvenida. Entonces no es así, o sea, tú tienes que llegar como persona de atención al cliente, a llegarle a darle la bienvenida a esa persona, así ya se la hayan dado antes, porque yo soy la que le voy a servir, a servir este servicio, valga la redundancia. Entonces, digamos que cuando tú entras, las primeras veces es muy complicado acoplarte a diferentes clases de personas, ¿no?
Entonces tú tienes que empezar a mirar realmente cómo es cada persona. También tienes que, o sea, cuando son clientes como ya muy, que ya van muchas veces al negocio o algo así, fidelizados, tú ya tienes que saber sus gustos, qué Claro. van a pedir, qué no van a pedir, qué les gusta, qué no les gusta, que les pongan el plato así, que les pongan los cubiertos así, que les gusta que les lleven primero la bebida y todo este tipo de cosas. Pero al comienzo, cuando tú no sabes nada, es muy complicado porque puedes llegar a chocar con el cliente. Hay clientes que lo entienden, total, que entienden que tú eres nuevo en este gremio, que no eres alguien aprendido. Y hay otros clientes que sí ya son como, o sea, usted ya es una persona grande, usted ya debe saber cómo tratar con otras personas. Cuando eres una persona muy tímida es complicado. Al igual yo soy una persona muy extrovertida, pero digamos que se me complicó mucho el hecho de llegar a tener que sentirme como ser presencia en un lugar donde hay mucha gente y Claro, donde te toca básicamente atender una mesa donde hay 6 personas y las 6 personas quieren algo diferente y con diferentes cosas. entiendo. Sí, de hecho es bastante complicado por lo mismo. Justamente cuando el cliente es fidelizado, no solamente el mesero tiene que saber qué clase de servicio le gusta al cliente, sea un servicio francés, un servicio inglés, un servicio de pinzas a la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entrando justamente a ese tema, uno también como chef tiene que saber eso, porque pues es la idea, que uno tenga la visión no solamente dentro de una cocina, sino también de lo que pasa por fuera. Entonces, no solamente esa persona que se encarga del servicio sabe o tiene que saber ya realmente qué es lo que le gusta a ese cliente, sino uno ya también tiene que tener una idea como tal. Bueno, durante el reinado de Isabel Católica es donde los hombres y las mujeres empiezan a compartir en una mesa. Es de ahí donde parte justamente diferentes tipos de servicio y donde se le empieza a ver la importancia de la etiqueta. Ya hablamos como de cómo te acoplaste a ese tipo de cliente. Eh, Ahora quiero saber cuáles han sido unas experiencias como negativas dentro de eso. Eh, Cuando más que todo me ha pasado mucho en Pereira, de hecho, no tanto aquí en Bogotá, pero una vez yo tenía que ser mesera de 15 mesas en el restaurante que yo trabajaba Okay. y pues yo era la única mesera que había. Recuerdo que siempre había un cliente que él llegaba tipo 3 de la tarde, ya cuando íbamos a cerrar servicio, y ese día ofrecían como un tipo de bandeja paisa. Okay. Entonces, pues el muchacho me pidió la bandeja normal, venía con la novia y todo, eh, pero me pidió que le trajeran los frijoles, la cazuela de frijoles después del seco. Okay. Entonces yo le dije, bueno, vale, fui, hice el servicio, les pasé todo, tomé las indicaciones total del cliente y cuando ya volví con la cazuela de frijoles, el cliente se enoja y me dice que él no se los va a comer, que él no se los va a comer porque no se los traje cuando iba trayendo la bandeja y que pues él realmente creía que eso era una falta de respeto para él. Y entonces pues yo le dije pues no, yo te lo traje pues en el momento en que tú la pediste, entonces pues, o sea, si quieres pues podemos guardarla o algo, le di opciones. El cliente muy enojado se levanta, eh, va hasta la caja, va a pagar y dice que él no va a pagar la Uf. cazuela de frijoles, que él no lo va a pagar, que porque yo se lo traje después y que yo no sé qué, y que pues él se lo quería comer con la bandeja y todo el tema. Entonces pues tuvo una discusión como entre mi jefa y todo el tema. Recuerdo que ese día la experiencia más fea ni siquiera fue por el cliente, porque bueno, si el cliente se refirió a mí como una inservible, se refirió a mí como que, ay, estos jóvenes de hoy en día no quieren ni quieren saber cómo trabajar ni nada. Entonces, pues obviamente para mí eso fue ofensivo porque yo decía, o sea, llevo trabajando ahí, yo sí era todavía, ya casi iba a cumplir mis 18, o sea, era menor de edad. Y recuerdo que el cliente me dice como, no, es que por eso es que trabajar así de culicagados, eso no deberían trabajar así porque no saben nada, ni siquiera saben lavar los calzones. Y, o sea, el cliente súper enojado, se fue el cliente y recuerdo que mi jefa lo que me dice es como que el cliente siempre va a tener la razón
que así yo haya cometido el error, el cliente siempre va a tener la razón, que era que yo era una desentendida, que yo no quería aprender, que yo no sé qué, y que si yo seguía así me iba a quedar sin trabajo toda la vida. Creo que ese es el tema que siempre he tratado como de aplicar en esos 3 capítulos anteriores y lo que les decía en el de Bogotá es gastronomía o la gastronomía es Bogotá y es ningún cliente tiene la razón, eso es mentira. No podemos seguir fidelizando ni seguir llenando como de amor la idea de que el cliente, entonces porque es el que va y paga un plato o el consumo y de eso nos dan un sueldo a nosotros, siempre va a tener la razón. Es mentira. Eso no se basa realmente en que porque él es el que viene acá y nos genera a nosotros un ingreso, entonces siempre va a ser lo que él diga. No es así. ¿Por qué? Porque es que lastimosamente estamos educando justamente a la gente que hoy en día se está preparando para este tipo de gremio, incluso para cualquier tipo de gremio, en que siempre tenemos que correrle al cliente. Y no es así, porque al final del día somos personas y estamos cumpliendo con un servicio para él. Si él no quiere recibir este tipo de servicio, pues simplemente, y se los digo a ustedes, de pronto las personas que están entrando a este mundo o los que están muy aparte del mundo gastronómico, si ustedes no se sienten en la capacidad de ser personas un poquito más coeficientes en lo que ustedes quieren hacer o en el cómo se comportan y demás, entonces es preferible que ustedes vayan a su casa y se preparen su comida. ¿Por qué? Porque es que nosotros sacamos de nuestro tiempo, sacamos de nuestro genio, porque nos toca tener una paciencia impresionante de una u otra forma, porque pues somos seres humanos y como seres humanos nosotros también reventamos. Entonces el mejor consejo que les podemos dar a las personas que no saben manejar sus emociones es, hey, prepárese lo suyo en su casa, huevón, para eso le dieron manos. Y si no sabe, pues póngase a ver un video, ya, sencillo. Igualmente creo yo que es muy importante el hecho de decir que el respeto no se compra, independientemente de que a mí me estén dando un sueldo por lo que tú llegas a comprar, no significa que tú me puedas coger como trapo de cocina, porque ante todo yo también soy persona y tú también trabajas por llevarle comida a tu familia o por tener tu dinero. Total. Y ese es el tema, muchas de las personas que van a un restaurante y son personas muy agresivas es porque justamente no encuentran cómo desquitarse de todas esas cargas de la semana y pues con nosotros no es. Hay una persona que me decía, me dio un consejo muy cierto, es mi papá, y es, uno nace con clase, la clase no se hace. Entonces creo que deben tener eso muy en cuenta. Bueno, Sari, ya hablando un poquito como más de lo positivo dentro de eso, ¿cuál crees que ha sido la experiencia más bonita que has tenido? Como les he dicho, a mí las personas de tercera edad casi siempre me han parecido las personas con mejor, como les digo, trato hacia otras personas. Siento que el hecho de que ellos hayan pasado ya por esas etapas los hace ser personas más sensibles y empáticas. Sí, entonces recuerdo que cuando trabajé en Pereira en esta panadería, siempre había un viejito que él llegaba siempre a comprar pan de la abuela y Milo caliente. Recuerdo que este viejito desde que llegaba, él me decía, pida lo que usted quiera, mamita, yo sé que usted pasa hambre, que yo no sé qué. Pues independiente, ustedes saben que hay algunos trabajos en los que usted ni se puede sentar porque o sea, no es posible tener no sean negreros y hueputas. Sí, o sea, uno necesita comer, uno también es humano. Pero entonces el viejito se sentaba conmigo, nos poníamos a charlar y recuerdo que tuve muchos problemas con mi jefe porque yo me sentaba a hablar con el viejito y es que yo no sé, pero yo tengo algo y es que yo hablo con todo el mundo. Es verdad. Y a mí me gusta más que todo hablar con los viejitos porque ellos tienen mucha experiencia, son muy sabios. Entonces, ese viejito, a mí, cuando yo me fui, ese viejito, mejor dicho, me dijo que por qué, que yo no sé qué, pero pues de igual manera hay que entender que el hecho de que pues en tu trabajo existan personas que te hacen sentir bien en tu trabajo no significa que tu trabajo tenga un ambiente laboral bueno. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Entonces eso es muy, por ejemplo, también he trabajado no solamente servicio al cliente en restaurantes, sino servicio al cliente cuanto a, digamos, asesor. Entonces también me he encontrado con gente muy burda, por así decirlo. Me he encontrado también con gente muy amable. O sea, todo depende. Creo que ese cuento de que la clase alta es una clase que siempre es mentira, es la peor mierda de gente que pueda haber. Debe dar la imagen de responsabilidad,
moralidad súper buena, respeto y todo, es totalmente mentira. La gente de plata es la gente más irrespetuosa que puede Y existir. desagradecida, creo que sí es muy cierto y es lo que más nos vamos a topar en este gremio y no solamente en ese, sino en cualquier tipo. Y no estoy diciendo, o sea, no estoy encerrando a todos, ¿no? Porque obviamente hay gente que tiene plata y guarda aún así su respeto y su empatía hacia las personas. Pero la mayoría de personas que tienen plata tienden a tener una actitud burda. Claro, y no solamente pasa esto, es hablando ya como saliendo del tema del dinero, de hecho pasa también mucho en el tema de las personas que trabajamos en este tipo o en este ambiente laboral. Por ejemplo, digamos las personas que se preparan para el servicio, otras que son empíricas, como dentro de la cocina, el que se preparó como el que no se preparó. Entonces siempre va a existir como esa guerra de egos de una u otra forma. Entonces, pues hay que ser un poquito como más perspicaces ante las situaciones. Es un poquito interesante este tema, ya que no parte de hace muchos siglos el uso de los cubiertos en ellos. Fue Catalina de Medici en el siglo XVI la que justamente introdujo todo el tema de cubertería, donde en la mesa se pone tenedor, cuchara, cuchillo y demás, porque antes solamente se utilizaba el cuchillo. Es interesante porque en 1642 Enrique III, el hijo de Catalina, introduce un manual de uso y norma de los cubiertos en la mesa. Existen 6 tipos de servicio. Tenemos el servicio francés, el inglés, el americano, el gueridón, el ruso y el buffet. Bueno muchachos, muchas gracias por ver otra vez este episodio más de Eternas Filipinas Podcast. Les cuento un poco de la historia justamente de cómo inicia el servicio y cómo se implementa la etiqueta dentro del mundo gastronómico. También les damos la perspectiva humana de lo que sentimos nosotros como profesionales de este gremio, y que ustedes lo vean no desde la manera técnica, sino que lo vean realmente como lo que somos, como seres humanos. Creo que es la mejor manera de uno aprender y entender las cosas. Entonces le agradezco mucho a mi hermana por venir acá, por tomarse su tiempo, y pues no sé, ¿qué querrás decir tú, Sari? Bueno muchachos, muchas gracias, espero les guste mucho, espero también tengan como un tipo de moraleja frente al cómo actuamos cuando estamos recibiendo el servicio que nos da una persona, porque nosotros no solamente les damos un servicio, sino también una experiencia, y creemos que la experiencia tiene que ser buena como tanto para el cliente como para el servidor. Y ya es lo único que les digo. Muchas gracias y los esperamos en otro capítulo más de Eternos Filipinas Podcast, muchachos. Podcast.